Un expediente desaparecido en manos del Papa Francisco, cardenales corruptos y un encubrimiento sin precedentes. La investigación dirigida por el arzobispo Vigano revela un escenario preocupante en el seno del Vaticano, poniendo de relieve un sistema de corrupción muy arraigado y generalizado entre las altas funciones eclesiásticas y financieras. Al final del video descubrirás quién tiene realmente las riendas del poder en el Vaticano. Antes de su nombramiento como secretario general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Vigano había sido nombrado delegado ante las representaciones pontificias, trabajando bajo la dirección de la Secretaría de Estado. En esta capacidad, administró expedientes altamente confidenciales sobre los miembros de la Curia Romana y del Colegio Cardenalicio, con la tarea de formular recomendaciones que, sin embargo, muchas veces no llegaron al Papa, filtradas por la intervención discrecional de sus superiores. El caso emblemático es el de M.C. Carrick, pero Vigano también denuncia la promoción de figuras comprometidas, como el cardenal Maradiaga, planteando la cuestión de por qué personas acusadas de delitos graves no han sido castigadas, sino que incluso han progresado en la jerarquía eclesiástica. Su nombramiento para el cargo de secretario general de la Gobernación, en julio de 2009, habría supuesto un paso atrás en su carrera. Sin embargo, Vigano descubrió inmediatamente graves irregularidades y corrupción en la administración del Vaticano. Denunció la existencia de una comisión financiera, formada por banqueros italianos, que actuaba ilegalmente especulando con inversiones del Vaticano, también con contratos firmados con BlackRock, gigante financiero mundial. A pesar de sus denuncias y sus esfuerzos por restablecer el presupuesto del Vaticano, Vigano fue despedido y se vio cargado con una arraigada red de complicidad entre el clero y los laicos. El caso de corrupción más importante se refiere a la restauración de la columnata de Bernini y de las fuentes de la Plaza de San Pedro, un proyecto valorado en 115 millones de euros. Vigano denunció la manipulación del contrato y la implicación de figuras como el obispo Nicolini, que recibió pagos directos de las empresas implicadas en la restauración. A pesar de sus acciones para detener tales abusos, fue destituido de su cargo, lo que permitió a los responsables continuar sus actividades en paz. Vigano también destacó el vínculo entre el poder eclesiástico y la masonería, con figuras clave operando en la sombra, como el cardenal Silvestrini, cercano a la mafia de San Gallo y a los intereses de la masonería italiana. Su retirada de la gobernación estuvo acompañada de una campaña de desprestigio orquestada por poderosos aliados dentro del Vaticano, consolidando el control de estas figuras sobre los mecanismos de toma de decisiones. Vigano continuó denunciando la corrupción dentro del Vaticano, detallando otro caso de mala gestión financiera vinculado a las tiendas de los museos vaticanos. El contrato para la construcción de estas tiendas se había adjudicado a la Opera Laboratori Fiorentini, una operación multimillonaria que proporcionó al arzobispo Nicolini un considerable beneficio personal encubierto. Esta situación, según Vigano, formaba parte de un plan de corrupción más amplio que involucraba a altos funcionarios de la Iglesia, incluidos miembros del llamado Lobby del Vaticano, también conocido como la Mafia Lavanda. La destitución de Vigano de la gobernación se produjo después de una campaña difamatoria orquestada por Nicolini y Marco Simeón, un poderoso masón y secretario del ministro de Patrimonio Cultural, así como protegido del secretario de Estado Bertone. Simeón también era un homosexual notorio, cercano a los círculos vaticanos y involucrado en asuntos dudosos vinculados a la televisión estatal italiana, RAI. A pesar del trabajo de Vigano para denunciar estos escándalos, su equipo de colaboradores fue disuelto y los protagonistas de la corrupción conservaron sus cargos. Nicolini, por ejemplo, fue ascendido a director de las villas pontificias de Castel Gandolfo, cargo que le permitió gestionar una propiedad mucho más grande que el Estado de la Ciudad del Vaticano. Este cargo, junto con sus vínculos con el cardenal Bertone, le otorgaron protección, permitiéndole continuar con sus actividades ilícitas sin obstáculos. Vigano destacó en particular cómo Eugenio Haslor, uno de sus colaboradores más cercanos, fue brutalmente expulsado de su cargo en Castel Gandolfo, viendo su carrera y su reputación destruidas. En el contexto de esta red de corrupción y complicidad, Vigano también habló del papel creciente de los proyectos verdes promovidos por el Vaticano en colaboración con el Foro Económico Mundial de Davos.
Mons Nicolini ha sido nombrado director del Centro de Estudios Superiores La Torrese, institución implicada en proyectos medioambientales controvertidos, como el de una planta agrovoltaica en Santa María di Galleria. Vigano, durante el pontificado de Benedicto XVI, se había opuesto a este proyecto, considerándolo parte de un plan más amplio para explotar los recursos del Vaticano en beneficio personal. La tensión creciente en el seno de la Iglesia llevó a Vigano a reflexionar sobre las maquinaciones de los poderosos del Vaticano, que culminaron con la investigación vinculada al escándalo de la filtración de los documentos del mayordomo del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele. Según Vigano, Gabriele había actuado con buenas intenciones, con la esperanza de arrojar luz sobre la corrupción endémica, pero sus acciones provocaron nuevos conflictos internos. Benedicto XVI creó una comisión de investigación compuesta por 3 cardenales, incluido el entonces cardenal Herranz, que intentó evitar la participación de Vigano en la investigación. A pesar de sus denuncias y de su implicación en la lucha contra la corrupción, Vigano fue enviado a Washington como nuncio apostólico, lejos de los juegos de poder del Vaticano. Su destitución fue vista como un intento de distanciarlo de los problemas financieros y de corrupción que había planteado, permitiendo a sus adversarios continuar sus operaciones sin obstáculos. Después de mudarse a Washington como nuncio apostólico, Vigano continuó siguiendo la dinámica del Vaticano desde lejos. Un episodio notable fue el asunto de la famosa Caja Blanca, la Caja Blanca que contenía documentos confidenciales preparada por los 3 cardenales nombrados por Benedicto XVI para investigar la corrupción interna. Según Vigano, esta caja contenía pruebas cruciales de sus denuncias y otras irregularidades. En 2013, tras la elección del Papa Francisco, Vigano entregó el expediente contenido en la Caja Blanca al nuevo pontífice, quien lo guardó en una caja fuerte personal. Sin embargo, en lugar de tomar medidas contra los responsables de la corrupción, el Papa Francisco parecía más interesado en controlar y chantajear a los culpables, protegiendo así a figuras como el arzobispo Nicolini. Nicolini, a pesar de haber sido denunciado por Vigano por sus actividades ilícitas, incluso fue ascendido. Este comportamiento reforzó la idea de Vigano de que el Papa Francisco y sus asistentes estaban utilizando la corrupción como un instrumento de poder y no como un problema a resolver. En una reunión que tuvo lugar el 23 de junio de 2013, el Papa Francisco pidió a Vigano que le entregara el expediente sobre los corruptos en el Vaticano y lo llevó a su despacho privado, afirmando que lo leería esa misma tarde. A pesar de ello, Vigano constata que nada ha cambiado realmente. Figuras clave de la corrupción permanecieron en sus puestos o incluso fueron ascendidas, lo que confirma las sospechas de que los nuevos líderes del Vaticano decidieron mantener el status quo para explotar la corrupción en su beneficio. Este sistema de encubrimiento impidió la transparencia y la justicia, perpetuando un ciclo de corrupción que parecía imparable. La frustración de Vigano creció aún más cuando se dio cuenta de que, aunque había sido enviado a Washington, lejos del corazón de la curia romana, su trabajo anticorrupción estaba siendo cancelado sistemáticamente, mientras que la corrupción protagonista seguía operando sin ser molestada. Esto le llevó a creer que existía un plan real para silenciar las voces disidentes y proteger los intereses de quienes habían explotado a la Iglesia para beneficio personal y político. Vigano se dio cuenta de que el sistema de protección de los corruptos estaba ahora profundamente arraigado, hasta el punto de que involucraba no solo a la jerarquía eclesiástica, sino también a poderosos lobbies financieros y políticos. Su testimonio se convirtió así en un grito de alarma para el futuro de la Iglesia, una llamada a tomar conciencia de la realidad de una institución que, según él, había sido infiltrada por intereses mundanos, políticos y financieros, alejados de la pureza del Evangelio. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Dios lo bendiga.